un poco, todos, ayudarme en este caso, a hacer recopilación de las cosas principales, ¿no?, que han ido saliendo, las ideas claves, sobre todo para tenerlo registrado luego en las conclusiones, ¿no?, poderlo compartir con todos. Básicamente un poco esas soluciones, ¿no?, que han ido apareciendo respecto a sus problemas habituales. Algunos los tenemos claro, ¿no?, el tema del órgano permanente, ¿no?, en todos los casos que pueda ser, sobre todo para acumular ese conocimiento, ¿no?, esa experiencia, agilizar procesos, etcétera. El tema de las fórmulas, tenerlas preparadas, etcétera. O sea que... Básicamente, sí, Aran, yo creo que los problemas que hemos visto dos que yo estoy leyendo por aquí. Hablábamos de la responsabilidad de los miembros de las mesas de contratación y el otro hablábamos también de la burocracia, ¿vale? Los retos que teníamos hablando, que solamente lo he dicho yo, que era de simplificación. Y luego lo otro estábamos hablando, creo que de mesas permanentes, de profesionalización, de que el firmante de los pliegos técnicos no forme parte de la mesa, de, por razones a lo mejor de municipios, de intentar de que solamente formen parte funcionarios de carrera o personal laboral, que los políticos no estén dentro de él. Es que ya no me acuerdo también de todas las cuestiones que algunas hemos tratado. Israel, ¿tú te acuerdas? No, yo creo que eso más o menos ha sido el resumen. Estoy revisando lo que teníamos por ahí. ¿Alguna de las cosas que ha salido? El entorno, la plataforma que no es un entorno amigable, sí, etcétera, que era lenta. Lo de la plataforma de contrato. Yo de las dudas y las preguntas que ha habido, hay varias que corresponden directamente con el procedimiento. Hemos hablado de la presentación que Silvia ha traído. La huella electrónica. La huella electrónica, que hay que regular muy bien en los pliegos. A ese respecto, aunque el pliego ahora ya lamentablemente no sea tan la Biblia del contrato como nos gustaría a todos, pero tened en cuenta, por ejemplo, lo que decía y apuntaba al respecto de lo que comentaba Silvia. Hay que tener mucho cuidado, lo comentaba también Rafael, hay que tener mucho cuidado con las definiciones de los formatos de los documentos. Yo me he encontrado de todo, os puedo garantizar de todo. Yo me acuerdo en una licitación que le enviamos, estaba todo súper regulado, el tamaño de la fuente, el tipo de letra, el espaciado, todo súper regulado, el número de palabras, etcétera, y se me olvidó que había que definir el tamaño del documento, que fuese un A4. Y me encontré que un licitador me había puesto el documento en un A0. O sea, me llamó el técnico y me dijo, vente, que esto tienes tú que verlo, que le hemos mandado a imprimir esto y esto es digno de verse. Y tenía la habitación empapelada con la oferta del licitador. O sea, que cuando nosotros, esto suena feo, pero es verdad, o sea, para nosotros el proceso de contratación es un proceso súper importante porque nos permite seleccionar ofertas, seleccionar tal, pero en la línea de la pillería nosotros vamos a años luz por detrás de los licitadores. O sea, los licitadores tienen lo mejor y lo más granado de la contratación pública, que se pasan al lado oscuro a asesorar a los licitadores a través de gabinetes privados tal, tienen lo más granado de la contratación pública y nosotros vamos como pollos sin cabeza en la mitad de las veces, nos encontramos con unas cosas súper extrañas a diario. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los formatos, definir muy claramente cuáles son las especificaciones, todo eso. En este caso, imagino, ¿no?, que un poco la línea de la solución que planteáis para tener en las mesas, en la preparación de los pliegos, ¿no?, todos aquellos anexos ya, ¿no?, si solicitáis que la gente utilice los anexos para presentar sus presentaciones, todo ello ayuda en realidad al licitador, ¿no?, a realizar la tarea, acota ya el margen, ¿no?, para cada una de las cosas, y ahí mismo también podéis especificar, ¿no?, los límites, etcétera, para cada una de las preguntas, etcétera, y también ayudaros a vosotros mismos, ¿no?, entiendo, en esa línea de lo que comentabais, cómo valoraremos esa pregunta, ¿no?, esa respuesta a esa pregunta, es decir, tener claro cuáles van a ser los criterios que aplicaremos luego para valorar esas ofertas, etcétera, etcétera. Sí. O sea, es muy importante que el conocimiento sea transversal, lo que hablamos de la experiencia. O sea, te pones a contar, por ejemplo, yo me he contado un ayuntamiento, un técnico de un ayuntamiento me llamaba porque habían puesto la valoración del plazo de garantía se le había colado el plazo de garantía de una carretera, que era de un tramo pavimentado, el plazo de garantía, y entonces no había límite de puntuación. Claro, llegaba uno que ofrecía 200 años de garantía. De aquí a 200 años estamos todos muertos. Me da igual que la carretera se haya caído, cosas así. O sea, en ese sentido hay que
eso estamos siempre a expensas de lo que nos vayan enseñando, porque aquí se trata de realmente aprendemos de compartir, que para mí las comunidades de práctica y las comunidades en las que se comparte conocimiento son importantísimos. Los que me conocéis sabéis que a mí me encanta compartir el conocimiento y me encanta participar y hablar y que todos los demás sepan lo que estamos haciendo, y también compartir el conocimiento, aprender de las empresas, de lo que ellos van haciendo y de las cosas que nos van enseñando, tanto bueno como malo. En el caso de las bajas temerarias, por ejemplo, bueno, las bajas anormales, no sé si os habéis encontrado, yo he visto en algunos pliegos incluso que se define, ¿no?, ya cuál va a ser el porcentaje que van a interpretar como baja temeraria, argumentándolo, etcétera. Lo digo porque eso ya, de alguna manera, ayuda a los operadores, ¿no?, a saber, oye, si me paso del 20% del porcentaje que hayan definido, ¿no?, eso va a ser considerado baja normal, voy a tener que justificarlo, etcétera, y por lo tanto, seguramente ya te ahorras algunos problemas. No sé si esa es una buena práctica o si os habéis encontrado, lo aplicáis, u otras prácticas. Nosotros lo aplicamos. Nosotros en los pliegos siempre ponemos, no nos remitimos al artículo 85 del Real Decreto, sino directamente ponemos un porcentaje nosotros. O sea, ponemos el criterio nosotros, sí. Y va en función si es un suministro, es un servicio, lo cambiamos. Y entonces ya el licitador sabe perfectamente a qué se atañe, sí. Lo solemos poner. Y por lo tanto, imagino que no tenéis muchos problemas en ese sentido y además lo habéis justificado adecuadamente, imagino, etcétera. Pero seguís teniendo baja, ¿verdad, Silvia? Te has muteado. No tenemos excesivas bajas, la verdad que últimamente no tenemos muchas. Ahora en póliza de seguro sí que ha pasado, pero normalmente no tenemos últimamente muchas bajas, ¿eh? No sé por qué, hemos subido un poquito, o sea, es decir, sobre todo en suministros hemos incrementado un poquito el límite porque hemos visto que, bueno, qué sentido tiene pedirle un 10%, un 15%, cuando a veces un suministro, un vehículo o lo que quieras adquirir, el mercado es el que manda, ¿no? Pero hemos subido un poquito el límite, entonces en ese aspecto no tenemos muchas bajas ahora, no tenemos muchas. Aprovecho aquí una cuña publicitaria pensando en Silvia, pero para el resto, en el caso, si os vais a contratos.gobierno.es, luego os pongo el enlace, os podéis registrar de prueba al explorador y os permite, por ejemplo, en el caso que comentaba Silvia, para poder revisar, ¿no?, cuál es la tendencia de las bajas y la concurrencia en contextos concretos de búsqueda. Lo digo porque es algo que os puede ayudar también a entender, ¿no? Esto es culpa del porcentaje de bajas, no tiene nada que ver, ¿no? Seguramente es una tendencia general en función del tipo de contrato, el importe, el ámbito del CPV, ¿no? Hay varias variables que entran en juego. Tampoco es súper fácil identificar los motivos, ¿no? Nunca tendremos certezas, pero otro recurso más. Para los parámetros que hay que establecer cuando hablamos de bajas temerarias con varios criterios, especialmente los subjetivos, para el establecimiento de los parámetros que permitan el cálculo de la baja temeraria a consideración de la oferta en su conjunto. Porque la verdad, estábamos aplicando la teoría del TAR que nos permitía, incluso en sectores que a nosotros nos iba muy bien, como el sector eléctrico, donde las bajas son brutales. Y nos iba muy bien porque adjudicábamos con 50% de baja y no teníamos ningún problema. Pero claro, el TAR acaba de cambiar su doctrina, ha dicho que no, que ahora en todos los expedientes tiene que haber una baja y además conforme al 149. Claro, la aplicación de los parámetros en estas licitaciones de criterios subjetivos, por ejemplo, hablo de un servicio de bienestar social donde el proyecto de organización del servicio de ayuda a domicilio es esencial en ese procedimiento. Los parámetros objetivos para el cálculo de esa baja temeraria, la verdad, no empecé a estudiarlo, pero es que no se me ocurre, no tengo mucha imaginación. El problema ahí es que no es problema de la mesa, porque no sería de este taller, es el problema de los pliegos. El problema estamos siempre en el pliego. El tema está en que jugamos con normas que no son de la ley de contrato, cuando jugamos con una regla donde está regulada en el reglamento que define una cosa y la ley lo define otra. Ese es el problema que tenemos. Y al final, si queremos utilizar otros criterios, que a mí me parece bien, cuando lo hablaba Silvia me parece bien, pero es que eso tiene un riesgo. El riesgo es que nunca te pasa nada hasta que no te recuerden un pliego y te tumban ese criterio, que es con los umbrales de saciedad, es decir, o bien pones cortes por arriba o cortes por abajo, donde las puntuaciones. A ver, eso, la palabra que voy a utilizar es muy bonita y la utiliza mucha gente. Eso es innovar y está muy bien, pero siempre que sepamos dónde vaya y siempre que quede justificado. Entonces, establecer unos buenos criterios, tanto unos buenos criterios de adjudicación, unos buenos criterios de condiciones especiales de ejecución que no sean los típicos cortas pegas de todos los ayuntamientos y de baja a normal, es complejo.
bastante complejo. Y por eso siempre vamos a lo residual, que es donde no nos salimos. Ya. Es complejo lo que dice Rosalía en ese sentido. Entonces, no he encontrado, salvo que Israel, que a lo mejor tenga más experiencia, algunos sitios de buenas prácticas y tal. Por ejemplo, buenas prácticas, yo puedo decir ayuntamientos un montón. Por ejemplo, mi compañera de Rivalicita, que es Vox Populi, ella es, vamos, una eminencia también en contratación pública. María Pilar Batet también en materia de esto del blog de la parte contratante, que son compañeras de profesión. Entonces, hay muchísimos compañeros. ¿Y por qué no vemos la fórmula de nuevas de baja normal y demás? Porque no es tan sencillo. Es que no es tan sencillo porque si aplicamos el tenor literal de la ley, la oferta en su conjunto nos llevaría también a aplicar una baja normal con los criterios de adjudicación de juicios de valor. Entonces, nos llevamos ahí que el problema es lo que ha dicho antes Israel, intentamos sobrevivir. Pero el problema no es de la mesa, el problema es del anterior, de la redacción de los pliegos. Y al final nosotros sí tenemos que aplicar lo que diga el pliego. El pliego puede ser que diga una cosa y nosotros adoptemos un criterio. Y ese criterio nos recurran, nos dé la razón o no. Pero mientras que nosotros, lo que ha dicho también ante Israel, que fundamentemos el por qué actuamos y cómo actuamos y que lo motivemos y que quede escrito, yo soy de poner actas muy extensas y muy escritas donde digamos por qué eso. Y os voy a poner un ejemplo muy claro que no tiene nada que ver, ¿vale? Un licitador presentó una oferta en varios lotes y licitó al lote 10 y su oferta era el lote 2. El lote 10 era 12.000 euros y el lote 2 eran 800 euros. No tenía nada que ver una cosa con otra. ¿Vale? Porque no era cuestión, era directamente un error del licitador. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante eso? Yo intenté con la plataforma cambiar el licitador al lote 2 porque su voluntad era el lote 2. No hubo manera. Pero yo no iba a excluir al licitador. Hablé con el licitador. Yo estoy en un pueblo de 24.000 habitantes. Comprendo que el del Ayuntamiento de Madrid no va a llamar a alguien, pero yo lo llamé. Dije, mira, tú has licitado al lote 12 y me dice, no, claro, 12.000 euros. Su oferta era 800 euros, 600 euros. Una baja normal como, vamos. No, pues yo, ¿qué tuve que hacer? A ese licitador lo incluí en el acta, en el lote 2, porque era lo que el licitador quería licitar. Y en el lote 10 directamente lo quité. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que actuar es básicamente con proporcionalidad y saber lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la voluntad del licitador era esa. Pero es que recientemente ha salido una resolución del Tribunal de aquí de Andalucía, donde un licitador había metido, solamente había un licitador, ¿vale?, en la oferta, y había metido en el sobre B, en el juicio de valor, cuestiones automáticas. Y el órgano de contratación lo excluyó. El órgano de contratación de asistencia lo excluyó. Y el órgano de contratación lo excluyó. Y presentó un recurso. Y lo ganó. Porque decía que al final la resolución no se estaba dañando a nadie en la resolución porque solamente había un único licitador. Es decir, al final es... Y nos echamos las manos a la cabeza y lo sé. Oye, que yo no era ni formo parte del tribunal de recursos contractuales, ni del ayuntamiento afectado, ni de la empresa. Pero para que veamos dónde van las cuestiones. Y ya me callo porque está María Dolores con la mano levantada aquí, que he visto. No, te va María Dolores con la mano levantada. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Lola Carmona, trabajamos en la Diputación de Barcelona. Yo soy la secretaria de una de las dos mesas, porque hay dos mesas. Y yo, por ayudar a Rosalía, si le sirve lo que hacemos nosotros, es cuando normalmente ya no hay criterio precio únicamente, en algunas licencias informáticas sí, pero lo habitual es que haya pluralidad de criterios, a veces son automáticos, a veces además de juicio de valor. Lo que hacemos es, se tienen que cumplir para estar en baja dos criterios acumulativos. Uno, que por el artículo 85 esté en baja el criterio precio y además que lleguen a una puntuación igual o superior a la que se determine en el resto de criterios que son diferentes al precio. Entonces, yo siempre soy muy partidaria de usar refranes y es, no te pueden dar duros a 4 pesetas. Si te da mucha calidad, muy barata, ahí es la bandera roja de explícame. Si te sirve de algo, eso es lo que hacemos. Sí, me sirve porque es muy simple y muy, la verdad, me parece que tiene mucho sentido práctico. Sí. Pero sí que me conduce entonces a los criterios cualitativos, porque ahí tienes otra barrera. Tienes la primera barrera con los cualitativos, es decir, los subjetivos. Los vas a convertir en servicios como estos, donde tiene que haber un 51% de criterios de calidad que superen... Igual, todo lo que no es precio es calidad. No es subjetivo, es que la calidad es distinto que el criterio de juicio de valor. Calidad, por ejemplo, es mantenimiento.
Calidad, por ejemplo, y es automático. Calidad, es que eso no es el umbral del 50%, nos vamos al artículo ese del tiempo. No tiene nada que ver. Eso es importante. Cuando, por ejemplo, tú te vas a un contrato sanitario y te dice que tienes que tener más del 51% de calidad o de tal, no te está diciendo que tiene que haber un comité de expertos. Te está diciendo que el precio tendrá que ser por debajo del 49%, del 51%. De todas maneras, también hay sentencias que reconocen los criterios, determinados criterios de juicio de valor como criterios cualitativos. Por ejemplo, una memoria de ejecución de un contrato puede considerarse como un criterio cualitativo. Correcto. Eso configura procedimientos muy complejos que incluso podríamos estar hablando de procedimientos, esto yo sé que más de uno se va a llevar las manos a la cabeza, con más de 3 sobres, en el que tendríamos sobres de juicio de valor puros, sobre de juicio de valor cualitativos, sobre de aplicación de fórmulas cualitativos y sobre de aplicación de fórmulas cuantitativos. Podríamos estar hablando de procedimientos de hasta 5. Pero ya le hemos dicho de simplificar, que el reto era simplificar, no de poner más sobre. No pongamos más sobre que si no nos volvemos locos. No, eso es como el listo que se le ocurrió unir sesiones. O sea, resulta que los procedimientos de contratación se retrasan porque nosotros nos gusta reunirnos. Entonces vamos a unirlo todo junto, vamos a hacerlo todo a la vez y ya está. Y así vamos a ir más rápido. Es que los procesos realmente se pueden llegar a hacer muy complejos o muy sencillos según la voluntad realmente del propio órgano de asistencia. Pero claro, también es una cosa muy importante que se está viendo a lo largo de todo el desarrollo de la sesión es que nosotros estamos no solo interpretando la ley dentro de las mesas de contratación, dentro del órgano de asistencia, sino también tratando de interpretar la voluntad del órgano de contratación que ha llevado al pliego. O sea, porque todo, fijaos como todos estamos aquí hablando, no es que en el pliego pone, es que no sé quién, es que no sé cuánto, cuando realmente nosotros deberíamos ser totalmente ajenos a la redacción del pliego y totalmente ajenos a los criterios y totalmente ajenos a eso. Y nosotros dedicarnos a aplicar lo que dice claramente el pliego. Pero resulta que en nuestro cotidiano nos vemos que tenemos que preocuparnos de que los criterios sean correctos, de cómo se establecen las bajas. ¿Por qué? Porque luego nos vienen las guantadas a nosotros. Luego, cuando vamos a aplicar el criterio de una oferta normal y tenemos que encontrar un criterio que permita definir si esta oferta normal está bien o no, pues estamos fastidiados. Tú llamas a un informático y le dices, oye, ¿esto se puede hacer? Y te dice, no, ¿por qué? Pues porque no se puede hacer. Le dice, ahora pónmelo sobre el papel. Y bueno, ya te puedes pegar un tiro, porque es muy difícil justificar esas cosas, pero tú sabes en tu entrañas, por tu propia experiencia, tú sabes perfectamente que eso no se va a poder ejecutar en esas condiciones. ¿Cómo lo justificas? Pues igual. Y estoy pesada, ¿no? Ya la última pregunta, lo prometo. ¿Qué hacéis en las mesas cuando estáis en el momento de la comprobación del cumplimiento de los requisitos previos y no te ha presentado el chorrapapel que tiene que presentarte, que le has pedido y que te lo ha ignorado, ¿no? Se le acaba el plazo de la plataforma. Y claro, volver otra vez a la mesa, montar otra sesión para que te presente una declaración que asume la franquicia del seguro, que es lo que me ha pasado esta mañana, para volver a hacer un acta para tal, yo voy por el camino del medio. O sea, yo lo que hago es decir, mira, mándamelo al correo, que ya lo subo a la plataforma y la verdad es que cumple con todos los requisitos principales. O sea, yo ahí te voy a decir de entrada una cosa. O sea, el pedir la documentación a través de la plataforma tiene una gran ventaja. Y no, todos los que me conocéis sabéis que yo no soy especialmente defensor de la plataforma. La gran ventaja que tienes es que cuando tú pides la documentación vía aclaración o vía subsanación o vía otras cuestiones a través de la plataforma te incorpora esa documentación como parte de la oferta. De la otra manera, tú vas a tener dos documentos diferentes que pueden o no componer la oferta y si lo haces a través de la plataforma siempre vas a tener la misma documentación dentro de la oferta. Todo eso se te incorpora como parte de la oferta. Lo mismo ocurre con el requerimiento de documentación. Lo que está diciendo Israel es que si lo haces por la plataforma, el sobre A se le vuelve a abrir al licitador para que subsane ese documento que tú le has pedido que meta. Es lo que te está diciendo. Pero se me ha acabado el plazo. Ya, pero es que tú se lo abres de nuevo y solamente le abres para eso. Ya. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. No tienes dos sobres, pero bueno, al final es como todo. Nosotros, viendo el expediente administrativo, nosotros estamos operando en la mesa de contratación, en la plataforma, y al final eso nos lo vamos a llevar a nuestro expediente, a nuestro gestor de expediente. Sí. Ya te da igual a ti si tú crees que básicamente es un filtro que tú tienes que poner. Si para ti lo más ágil y crees que cumple y todo eso es por correo electrónico, el requerimiento y tal, pues sinceramente no voy a ser yo quien te diga que no. Porque Si la pregunta en realidad lo que va centrada es,
¿convocáis nueva mesa para esa subsanación? No. No, ¿verdad? O sea, hacemos una cuestión práctica, es decir, el licitador cumple con todo, esto es una cosa residual en la En mi caso, nosotros le pedimos que subsane la documentación se estudia por el servicio de contratación, que informa al letrado de la mesa, al responsable jurídico, presidencia y secretaría, y se continúa y se lleva al acuerdo a la siguiente sesión. Vale, perfecto. Gracias. Nosotros es un requerimiento de documentación de requisitos previos. Lo que hacemos, si falta una documentación, en ese momento la mesa se da cuenta, pero decide que falta documentación, se le hace requerimiento, se lo mandamos el requerimiento por la plataforma y si convocamos a la mesa a la siguiente sesión, nosotros abrimos esa documentación, la revisamos y ya a la mesa le decimos, oye, está todo correcto, se lo mostramos para que ella lo vea, si lo considera así, los resto de miembros, y ya ahí se da por subsanada. Sí, sí que lo hacemos así. Mira, fijaros, respecto al caso que contaba Rafael de un solo licitador excluido y el tema del recurso del tarja que le da la razón al poder adjudicador, tengo yo el caso, no es exactamente de esa línea, pero yo tengo el caso de un compañero, además muy amigo, que el IDAE en una subvención le ha retirado la friolera de 25 o 30.000 euros, creo que ha sido, porque el licitador cometió un error y puso el plazo de ejecución en el sobre de juicios de valor y la mesa lo dio por bueno y continuó siendo el único licitador que se presentaba. Y le han quitado, está ahora con los recursos, está recurriéndole al IDAE porque le han quitado 30 y tantos mil euros de la subvención. Yo creo que ahí el IDAE se ha excedido, en mi opinión, del procedimiento. Es decir, ha ido de patilla, que se dice. Hombre, yo creo que ha metido la patilla hasta... Ojiplático. O sea, aquí cuando me lo contó, decía, mira, estoy ojiplático. No me puedo creer. Vamos, mi alcalde está al borde del ictus. No tengo forma de que recupere el color que se le ha ido. Porque, claro, estaba más una subvención del año 2018. Solamente Israel y Aranz, hay una de las preguntas que también preguntaron, ya solamente porque estamos a punto casi de terminar, creo, más o menos. Hay una de las cuestiones que sí creo que es muy interesante, que es el tema de la confidencialidad de los documentos, que lo preguntó alguien. ¿Vale? Ahí sí creo que es interesante en el sentido... lo primero es que no entiendo de la pregunta exactamente, pero yo voy a decir lo que la práctica, ¿vale? Es decir, respecto al juicio de valor del informe técnico que vaya a informar los juicios de valor, ahí no dar información respecto a lo que se haya configurado como confidencial, ¿vale? Es decir, ahí es irse en la máxima motivación del técnico para evitar la arbitrariedad y movernos en la discrecionalidad, ver números y una valoración objetiva, aunque sea subjetiva, ¿vale? Pero luego está también en la fase en la cual un tercero puede pedir acceso a la información de las otras partes, en la cual nos podemos llegar al caso de que alguien haya tildado de confidencial toda la oferta, cosa que sabemos que no se puede hacer. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, yo soy de la práctica de que, y además me ha pasado porque lo voy a decir lo que me ha pasado, de requerirle a quien le haya dicho que haya declarado confidencial toda esa oferta, de que no han pedido acceso a información al expediente, le doy un plazo para que me diga que eso no puede ser así, para que me diga que es confidencial o no es confidencial, y en función de lo que me diga que es confidencial o no, le doy la parte que no sea confidencial, ¿vale? Eso lo hago como parte previo cuando la ley habilita el artículo 40 y tanto, la ley de contratos, recursos especiales en materia de contratación, cuando lo piden en el plazo establecido que dice la ley. Y si lo piden antes y le contesto dentro del plazo del recurso especial en materia de contratación, es decir, dentro del plazo de los 15 días hábiles. ¿Por qué? Porque si yo no le doy esa información, al final me van a poner el recurso especial y al final le voy a tener que dar la información por razón del requerimiento de él. Entonces, no sé si me he explicado. La cuestión está en que no dar información que se haya tildado como no confidencial, sino decirle qué es confidencial y qué no, y darle a los licitadores lo que no sea confidencial. Por si nos encontramos con el caso de que haya dicho alguien que todo es confidencial o en los informes de juicio de valor tener mucho cuidado con lo que no se diga eso. Básicamente, ¿qué es confidencial? Pues aquellos en los cuales haya, por ejemplo, que no me sale ahora mismo la palabra, algo que sea de valor o con ellos ganen licitaciones. Estoy buscando la palabra, la patente, la fórmula, estoy buscando la palabra, pero oye, que todo lo que estoy hablando me sale ahora mismo y puedo cometer muchísimos fallos porque es que yo soy de hablar y no callarme. Know-how se llama eso, el know-how. Eso, correcto. Todo eso. Al respecto de la confidencialidad hay muchísimo que hablar. O sea, la oferta debe estar en los datos que sean confidenciales y corresponde al órgano de asistencia realmente decidir
qué es, o sea, la petición se realiza. Yo quiero que esto sea confidencial, pero es el órgano asistencial que decide realmente si es o no es confidencial o acepta. Hay sectores como, por ejemplo, limpieza, sectores como telecomunicaciones, sectores estratégicos de ICT, todas esas cosas de TIC, que todas estas cosas son muy sensibles y muy delicadas. Nosotros, por ejemplo, se les exige en todo este tipo de contratos, se les exige que rellenen y que digan claramente cuál es la parte confidencial, e incluso nosotros estudiamos de lo que ellos dicen qué es lo que es o no es confidencial. Yo, por ejemplo, una cosa que nosotros no hacemos bajo ninguna circunstancia es entregar la documentación, remitirle la documentación a los licitadores aunque la hayan pedido. Nosotros los emplazamos, les ponemos un ordenador, una pantalla y les dejamos que estén viendo todo el rato la documentación todo el tiempo que quieran. La razón es porque un documento digital, mientras que tú tienes un documento analógico y le haces una fotocopia, esa fotocopia no es un original, es una fotocopia. La copia de un documento digital es otro original. Entonces le estarías facilitando al licitador un original de la documentación que ha presentado el licitador. Y lleva asociado una serie de elementos, como pueden ser metadatos, como pueden ser elementos de firma, etcétera, que no se pueden censurar porque por la propia naturaleza del documento, y a nosotros en ese sentido nos preocupa un poco. Entonces, lo que hacemos generalmente es emplazar al licitador para que vea la documentación. Bueno, tendrías maneras, Israel, de quitar esos metadatos. Sí, pero son súper complicadas. Pasando a la PDF, imprimiéndolo. El problema, Israel, es que si hay alguien que licita en mi pueblo y es de Galicia, le venía al pueblo. Ya verás cómo no te lo pide la segunda vez. Ya, hombre, ya. No te lo pide Pero la primera, la segunda ya no te lo pide. Bueno, luego tendrías métodos telemáticos, ¿no? Para hacer lo mismo. Claro, compartir pantalla, etcétera. Incluso si no pienso al absurdo, imprimir, escanear y ponerle un documento en copia o algo así, habría cosas que se podrían hacer más que de trasladar. Es que ahí yo que lo veo que puede ser que sí, que lleva razón. Que al final decimos que un documento firmado electrónico no es una copia electrónica, es un documento electrónico y es un documento original. Esa es la razón por la que nosotros, por ejemplo, en la operatoria de las mesas, en los pliegos nosotros le exigimos a los licitadores que firmen la documentación fuera de la plataforma de contratos del sector público, porque si no, luego cuando descargas ese documento, si lo has firmado dentro de la plataforma, no arrastra la firma. Entonces, otra buena práctica es decirle a los redactores de los pliegos, oye, decirle que la oferta debe venir firmada antes de ser subida a la plataforma. Jesús Moreno, que no ha recuperado la voz, Jesús, dice que no damos copia, que dejáis visualizar la documentación. Nosotros lo hacemos así, ya te digo, antes lo hacíamos presencialmente, ahora lo que hacemos podemos compartir pantalla, podemos hacer otra serie de cosas, pero nosotros no le damos generalmente copia de la documentación a nadie. ¿Se me escucha ahora? No sé si me funciona el micrófono. Sí, perfecto, Jesús. Pues sí, nosotros de hecho lo tenemos regulado internamente en una instrucción que la tenemos publicada en el boletín correspondiente y hacemos referencia a los pliegos, donde en el sobre administrativo, el licitador que considere parte de su oferta confidencial tiene que indicarlo y además tenemos unos criterios ya establecidos, siguiendo la doctrina del tribunal, y tienen que justificar que cumplen cada uno de esos criterios, esa documentación, la que digan, a efectos de que luego nos vincule a nosotros de no enseñarla. Ponemos por supuesto que en ningún caso es confidencial la oferta económica, los criterios de valor de fórmula, etcétera. Y en el caso de que algún otro interesado pida esa documentación, pues como ha comentado Rafael, hemos establecido un periodo de alegaciones o audiencia a las partes que al final el órgano de contratación resolverá determinando qué es y qué no es confidencial siguiendo esos criterios y dará o no acceso a esa documentación. Y tal cual has comentado tú, nosotros no solo tenemos el problema de dar las copias digitales, ¿no? Que al fin y al cabo son originales, sino que se nos quejaban licitadores de que si dábamos los archivos, sobre todo de ofertas técnicas en obras, ¿no? Que son juicios de valor, pues básicamente lo que hacían es se copiaban en la siguiente una a otra. Y también para evitar eso, pues tal cual lo tenéis vosotros, nosotros damos acceso a visualización por el tiempo que quieran, que consideren oportuno, normalmente físicamente. Nunca se nos da el caso de tener que explorar, hacerlo por medios telemáticos, pero se podría explorar.
dejamos constancia en acta de que ha venido la persona que sea en representación del legislador tal y se incorpora al expediente y damos por cumplida ese trámite de acceso a la información. Sí, como un acceso a información pública, básicamente, de la ley de transparencia. Sí. ¿De qué organización, Jesús? Para... Yo soy de Melilla, soy de autónoma de Melilla. ¿No, Jesús? Más cosillas. Mesas electrónicas, sí. O sea, las mesas telemáticas para mí es el futuro de la contratación. O sea, directamente. Planteaban por ahí la posibilidad, o sea, las ausencias, regular de manera correcta cómo se van a celebrar las mesas y la presencia de las mesas. Y por ahora, gracias a Dios, estamos libres de las inteligencias artificiales que nos suplanten nuestra personalidad. Entiendo que en otros sitios estén preocupados, pero que nos suplanten la personalidad una IA ahora mismo está bastante alejado de la posibilidad. Entonces, la presencia tanto telefónica como telemática mediante Zoom, mediante alguna de eso yo siempre he sido partidario y eso a nosotros en el caso de pandemia nos salvó la vida. Correcto, si es que eso también ya lo hacemos también en los tribunales de selección, igual todo lo que se puede hacer telemático, agilidad y todo. La única diferencia que a lo mejor ahí está en tirar de los suplentes cuando las personas están de vacaciones o ni siquiera tirar de los suplentes cuando tengas quórum. Si es que... Incluso de baja, si estás de baja no puedes participar por alguna razón, si estás sin permiso retribuido. Al final tenemos que intentar no matar mosquitos a cañonazo, es decir, utilizar un tema de proporcionalidad, de lo que has dicho antes, de siempre utilizar el mismo criterio, de objetividad, de ir todo en la misma rueda para intentar buscar un fin común, que es adjudicar el contrato a lo que busca la ley, mejor relación calidad-precio. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros. Todo lo que haya problemas en la mesa de contratación, el problema no está en la mesa, está antes, está en el pliego. El problema no lo meten a nosotros en la mesa, si es que es así, yo por lo menos lo veo así, es decir, unos malos criterios de adjudicación, donde yo antes, por ejemplo, tenía que hacer y ahora los criterios de adjudicación me lo propone el técnico. ¿Por qué? Porque luego el técnico me dice, es que vosotros habéis puesto el administrativo, no sé qué. Dime tú, yo que soy saber si en un contrato de obra me puede ofertar reducción del plazo de ejecución. Si yo no sé si el proyecto va bien, si va mal, dímelo tú en tu memoria justificativa previa. Aquí hemos metido un documento más donde el técnico me dice qué criterio de adjudicación propone y ya luego una contratación dirá si eso es verdad o mentira, que me lo justifica también. Porque los criterios de adjudicación es otro error del que solemos cometer, no suelen ir justificados en los tribunales, en las memorias justificativas, ¡zacatum! Si no hay memoria justificativa y no está bien hecho, también te lo tumban. Y tenemos que parecer una tontería una memoria justificativa, pero la memoria justificativa no deja de ser el típico tráiler que te ponen en la película donde no sabes el resultado, pero sabes lo que va a licitar. Pues ese tráiler es obligatorio y es importante que estés motivado. Y es importante eso. Por eso la memoria justificativa previa que yo meto antes, ¿la hace quién? El redactor del pliego técnico. ¿Por qué? Porque el que sabe lo que queremos licitar, básicamente, ¿vale? Entonces, porque ahora me llega a mí la memoria justificativa, yo me quedo mirando a la memoria y digo yo, ¿y ahora qué copio? Descripción actual, situación actual, objeto del contrato, CPV, todo eso va ¿a dónde? En el pliego técnico, ¿vale? Los criterios de adjudicación. Pero que en las mesas de contratación, no, luego podrán haber distintas cuestiones, pero si los pliegos están bien, la mesa debería ir bien. ¿No? Y luego después, además, o sea, yo tengo, por ejemplo, un caso de un compromiso en una aplicación informática y le dice el pliego, dice, compromiso de integración con otra plataforma. Y dice el licitador, sí, me comprometo. Ahora empieza la ejecución del contrato. Oye, mira, que es que tienes que integrarte. Y dice, no, bueno, ya, yo tengo 2 años aquí para hacer la integración, ya lo haré dentro de 2 años. Ahora mismo yo estoy en otras cosas. ¿En qué momento se le ha ocurrido a alguien compromiso de ejecución de integración? O sea, ese término, ese es genial, vamos. Y además sin mayor detalle, ¿no? Que al final el alcance puede ser inviable o no. De verdad, claro que sí, me comprometo. Claro. Silvia levanta la mano. Nada, yo al margen de todo esto simplemente quería plantear una cuestión que ya sé que el tiempo se está acabando, pero ¿qué hacéis vosotros en los negociados sin publicidad o en los abiertos simplificados, los simplificados abreviados, como nos preceptiva la constitución de mesas de contratación? ¿Cómo lo configuráis? Porque nosotros hacemos como un órgano de asistencia, así se llama, con 2 personas. No aplicamos el régimen de como un órgano colegiado y, por tanto, nos convocamos para hacer a través de la plataforma la apertura de ya para allá. Y no sé si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, igual, si intentamos ser lo más ágiles posible. Órgano de asistencia por los miembros de la mesa del área de contratación, que lo hacemos y no lo hacemos nosotros porque no es obligatoria y así. Sí.
Básicamente porque 6 ojos ven más que uno. Y tú si al final, y prefiero que sea una asistencia porque al final siempre tenemos varias personas ahí. ¿Vale? Y al final, lo que tú no sabes, lo sabe tu compañera, etcétera. ¿Vale? Jesús. Sí. Sí, bueno, yo, hilando un poco lo que ha comentado Silvia, que era la interpretación que quise al principio y no me iba al micrófono, nosotros tenemos mesa permanente, que ya habéis comentado que tenéis su ventaja, por supuesto, tenemos una mesa permanente de toda la administración de la ciudad autónoma, todos los contratos mayores pasan por esa mesa permanente, lo que pasa es que es lo que ponía, ¿no? En la palabra, aparte de la responsabilidad del trabajo, ahora mismo estamos en una mesa permanente con pocos miembros, pocos componentes y por tanto el volumen de trabajo que asumimos no damos para que salga de forma... ese es un problema que tenemos, pero bueno. ¿Qué hicimos? Lo que ha comentado Silvia. Vimos que no es preceptiva la participación de esa mesa permanente, hubo otra mesa como tal en los negocios y publicidad, súper simplificados, etcétera, y también en los acuerdos marcos. Y directamente descentralizamos, sacamos todo este tipo de procedimientos de la mesa permanente y dijimos que las consejerías, en nuestro caso, pues podían nombrar un órgano de asistencia, el órgano de contratación único, formado por una o varias personas, preferentemente funcionarios de carrera, que asistieran a la negociación solo para eso. Es lo súper simplificado e inmediato porque simplemente valora algo automático. Y en los negocios de publicidad, bueno, hay más enjundia, pero parece que están funcionando bien. Jesús, lo único que me has dicho que eras de Melilla, ¿verdad? Sí. Melilla es que es súper simplificado y casi serían todos abiertos, casi seguro. Eso te va a quitar algunas cuestiones, pero 100.000 euros te va a subir casi todo. Tenemos, sobre todo contratos de servicios de menos de 60.000 euros, tenemos... Ya, pero casi todos tendrían que ser más mayores. A lo mejor es que esto de otro melón sin abrir, yo lo haría todo a través de la planificación y eso otro melón. A intentar aglutinar más contratos y a intentar sacar los párvulos de contratos, etcétera. Pero eso es otro melón que no es ahora. Pero no, totalmente de acuerdo, vamos. Vale, ese sería un melón, pero ese no es melón para ahora de la planificación de la contratación, ¿vale? Entonces, la cuestión está en que si no intenta... Dime, Israel. No, que Jesús necesita un sistema dinámico en su vida. Yo sabía que esa palabra la iba a decir tú en algún momento, pero bueno. O sea, que te note. Sí, Israel, estoy de acuerdo, pero soy un único técnico en el área de contratación de la ciudad, por tanto, ojalá llegue algún día, estoy años luz de ese objetivo que lo tengo planteado, desde luego. Rafael y yo nos vamos para allá y te lo ponemos en marcha. Nada, tomamos nota, tomo nota. En las mesas sectoriales, es decir, en mesas permanentes sectoriales, es decir, crear no solamente una única mesa, sino intentar crear más mesas para quitarte ese agobio, porque si no al final vas a tener no sé cuántas consejerías, todo, al final va a ser un embudo. Intenta... el embudo tal cual, y de hecho esa es la ventaja que tiene permanente, que es la experiencia de los miembros que estamos de forma continua. Y la desventaja es esa, ¿no? Eres Melilla, que eso lo haga yo en Alcalá, o lo haga yo en Montefrío, sí, o lo haga en Melilla. Pero ahora quería poner la otra cara de la moneda, que no sé si ha salido, porque ha llegado un momento que me he tenido que desconectar, que es que nadie se presta a ser miembro de las mesas de contratación. Y en Melilla hay una única mesa permanente porque no tenemos gente que se preste voluntariamente a tener mesas paralelas, sectoriales. Esa es la siguiente, ¿no? Ese cajón lo tenía yo apuntado, pero es que no me gusta abrir ese cajón. Vamos a ver, ese cajón solamente hay una opción, que es, si lo hacemos bien, y la única manera de hacerlo bien es a través de la VPT. Meterlo en el específico, los miembros de la mesa, y verás cómo te salen de debajo de las mesas esto. Porque la otra opción de meter productividad, gratificaciones y demás, te cargan la mesa permanente y te carga la profesionalidad porque todo el mundo ve otra cosa. Y luego la otra opción está que si un día, excepcionalmente, nos tenemos que quedar por las tardes, ahí sí ve una gratificación, una hora extra. Pero por regla general, al específico, a la profesionalización, a la carrera profesional, porque como metamos otra forma, nos cargamos la profesionalización en la contratación. Estamos de acuerdo que tiene que haber algún tipo de incentivo para que la gente voluntariamente se preste. Y bueno, a día de hoy nosotros en Melilla no lo hemos conseguido y lo veo complicado. Pero bueno, y si no, obviamente pues, un cajón que la forma que tienes es mediante un reglamento de productividad, ver la fórmula que tienes para meterlo. Pero es que el reglamento de productividad, no sé yo si es la fórmula idónea de la productividad, pero es que aquí nos iríamos ya fuera también de la mesa y todo eso, pero que sería para hablarlo también en otros foros, etcétera. Y aparte también experto en recursos humanos, que también habrá, etcétera. Vale. Sí,
Sí, aquí dejamos ya para terminar los últimos 2 minutos para ir compartiendo, etcétera. No por querer terminar yo, pero sobre todo como tenemos aquí a Rafa, que es el que va marcando la pauta. Pero bueno, hemos dado un poco también, o damos un poco más de margen también porque hemos empezado pues un concierto retraso, etcétera. Entonces, agradeceros sobre todo a todos la participación y dejar estos últimos minutos para ir compartiendo sobre todo, ¿no? También esas cosas prácticas, ¿no? Que quizás nos han quedado en el tintero para compartir con los demás. He dejado el correo electrónico aram@populate.tools para si alguien quería mandar esas plantillas, ¿no? Lo que había comentado, ahora no me acuerdo si era Silvia o así. Yo, Aram, si me quieren escribir por las redes sociales, yo no tengo ningún tipo de problema en responderles por ahí, ¿vale? Mi red social es Sánchez López, ¿vale? Aunque ahí ponga Antonio Delgado Portero, es Rafael Sánchez López, ¿vale? Que es que tenía un problema. Buscar en Twitter Antonio Delgado Portero y le empezáis a preguntar. y le mandáis todo a él, ¿vale? Creo que en Twitter soy R. Sanlop, ¿vale? En LinkedIn soy Néstor. Y nada, solamente eso, que lo más seguro es que cometamos muchos fallos todo el mundo, ¿vale? Y yo seré el primero, pero que bueno, que fallando aprendemos, nos equivocamos, nos levantamos y seguimos para adelante, ¿vale? Y ya solamente pues cuestiones que, por ejemplo, invito a hacer y sobre todo que ya no es de la mesa de contratación, el plan anual de contratación os invito a hacerlo porque ahí es donde va a simplificar la mesa de contratación y no solamente planificar, sino también, y os invito a mirarlo también, evaluar. Es decir, yo he sacado una evaluación del plan anual de contratación para ver de verdad si hacemos, cómo lo hacemos y etcétera. ¿Vale? Y lo último también que os invito a mirarlo, porque también lo está publicado en mis redes, es una breve guía que se le ha dado recientemente a todos los concejales y equipos de gobierno para que sepan cuando llega a la contratación pública qué es la contratación, ¿vale? Y cómo se contrata y los tipos, ¿vale? Porque cuando puede llegar cualquier, por ejemplo, fontanero, electricista, limpiadora, a concejala o a alcaldía o alcalde y no saber qué es la contratación administrativa. Entonces, son 8 páginas de guía donde la podéis ver y donde le explico amablemente lo que es la contratación administrativa y aparece Yoda y aparece una serie de cosas en un lenguaje amigable porque van destinadas a esos tipos de personas, ¿vale? A personas que no son estos, ¿vale? No son expertos en contratación, ni yo lo soy. Eso que quede claro. En este sentido, nosotros lo que queremos es recopilar todos los datos y lo iremos publicando en el blog en las conclusiones del taller. Por lo tanto, lo podemos centralizar. Os pondremos también las direcciones tanto de Jesús como de Antonio, los perfiles de redes para que podáis seguirlos, etcétera. Y para terminar, por mi parte, si hay otras aportaciones, bien, pero si no, una pregunta, si hay alguno, por ejemplo, que tenga más o menos sistematizado ¿no? Está recogido. Israel apuntaba, ¿no? Sobre todo no es nuestro trabajo, ¿no? O Rafa también. Es en la planificación, en los planes, ¿no? En los pliegos, etcétera, etcétera. Pero al final todo este conocimiento, ¿no? De estos criterios, pues están funcionando o no en las mesas, ¿no? Estos formatos están funcionando o no en las mesas, ¿no? Es decir, todo ese conocimiento que se genera en las mesas, ¿cómo lo sistematizáis para mejorar la planificación, ¿no? Los pliegos, etcétera? Si de alguna manera lo registráis o de qué manera hacéis esa transferencia, sobre todo para mejorar los procesos, ¿no? Internamente a través de circulares e instrucciones y personalmente y diariamente pues en la batalla y en la frontera y en la trinchera, peleándonos con los técnicos y al final seremos los malos de las películas, pero bueno. ¿O no, Israel? Sí, no, esto es dogmatizar constantemente, que al final te acaba agotado, ¿eh? Te pasas más tiempo discutiendo que ejecutando, porque yo recuerdo, por ejemplo, el tema de los informes, publicar los informes. Cada vez que se publicaba un informe era un drama con los técnicos. Te llamaban todos, ¿has publicado el informe? No sé qué. Tío, pues si es que tengo que publicarlo. Si es que no me lo estoy inventando. Pues, poquillo a poco. La verdad es que si miramos hacia atrás, o sea, aunque esto suene descorazonador y suene de viejo, si miramos hacia atrás y vemos lo que nos estamos planteando ahora frente a lo que nos planteábamos hace 4 o 5 años, o sea, la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Muchísimo. Hombre, la declaración de responsable, las cajas que llegaban antes al despacho cuando licitábamos, ¿qué pasa con esas cajas? ¿Cuánto hemos perdido? Han perdido las empresas, que yo no lo he visto, el cortador que quitaban los sobres para abrirlos, que no recuerdo ni el nombre, ¿cómo se llama? Abrecarta, pues sí. Pues eso, y eso hace 7 o 8 años, que es que no tenemos que irnos a echar. Solamente os digo una cosa, ¿qué será de nosotros dentro de 8 años? ¿Qué será de la contratación pública?
Pues nos centraremos más en la calidad, menos en el proceso, ¿no? En las formalidades, que será más automatizado. Pero el aspecto, nosotros no estamos preparados para alejarnos de la formalidad, Arán. Por ejemplo, la contratación pública en el Reino Unido, que es los negocios son negocios formales y es la única legislación en el mundo que reconoce los acuerdos verbales como entre administración pública, o sea que yo estrecho la mano con un tío y eso tiene valor casi a fuego. Eso no entra dentro de la posibilidad de reglamentar frente a unos alemanes, a unos españoles, a unos holandeses o a unos italianos. O sea, somos absolutamente diferentes. Cultura. Entonces, por eso... Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Claro, sí, ya te digo, vamos a ver, o sea, tú echa cuenta, el primer expediente que yo licité electrónicamente fue en el año 2011, hace ya 12 años. Entonces, claro, es que, a ver, han cambiado muchas cosas, han pasado muchas cosas, muchísimas, y la inmensa mayoría son para buenas, para buenas. O sea, la contratación ha ido evolucionando muchísimo y a unos pasos agigantados. Ahora ya estamos hablando de la IA, de la inteligencia artificial en la contratación, cómo la vamos a incorporar. Tenemos primero que incorporar el valor del dato. Para mí, el tener datos es algo fundamental en la contratación. En las técnicas de racionalización es el santo grial. El tener datos es fundamental y por eso tenemos que trabajarlo en esa dirección. Entonces, poquito a poco. Claro, porque... Sí. No sé si hay alguna aportación más antes de cerrar. Yo quería darle la palabra a Loli, ¿no? Que antes la he cortado al inicio de la presentación, pero creo que ya se ha ido. Entonces, ¿alguien más que se haya quedado ahí con las ganas de comentar o decir alguna cuestión? Hola, buenos días. Soy María Naranjo, lo siento, pero teníamos mesas de contratación y me he tenido que unir ahora en el final, que justo me he unido cuando empezabais a hablar de los planes de contratación, que lo voy a mandar en este momento. Así que bueno, sí que me interesa y no sé si va a estar grabada o algo para acceder luego. A la mitad. Una parte solo al final. Culpa mía, disculpad. No pasa nada. Pero intentaremos recopilar y con la memoria de todos, pues ir completando las conclusiones. Perfecto, porque parecía muy interesante. Sí, yo solamente he dado las gracias a vosotros y sobre todo a los demás asistentes que espero que os haya servido. Y Israel seguramente que estará contento y suscribirá mis palabras y meterá algo más seguro. Que va, no meto nada más. Me lo paso muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Me queda el reto ese de no solo evaluar, ¿no? En este caso, respecto a las mesas, etcétera, lo que va funcionando bien o no para las mesas, sino también identificar aquello que realmente eso que aportamos está aportando valor o no, porque ahí también es un melón otro a abrir, ¿no? Esa evaluación de esos criterios realmente se están cumpliendo o no, porque si no vamos generando cosas que nos van generando un montón de trabajo que no aportan beneficio porque no lo estamos valorando o no están acertados. Eso es otro melón que quizás dejamos para el próximo día, ¿no? Rafa va diciendo sí, no. Que como abramos ese melón, Sí. Que hay una palabra en inglés muy bonita que es brainmarking o algo así, que es al final copiar. Que el copiar está muy bien de otras administraciones, pero para copiar antes tenemos que diagnosticar nuestra administración y ver que lo que funciona allí a lo mejor no funciona aquí, porque aquello es otra administración con muchos menos habitantes, con menos personal, con más personal, etc. Para eso primero hay que hacer el famoso diagnóstico y ver a ver si podemos o no. ¿Vale? Pero oye, a todos os animo a todo lo que sea. Tirar para adelante y hacer las cosas y sobre todo mirarnos lo que hacen otros compañeros, siempre seguramente vamos a aprender. ¿Vale? Perfecto, nada, muchas gracias a todos. Cerramos para ahora la sesión y os compartiremos por correo electrónico el enlace a las conclusiones en unas semanas, cuando hayamos podido recopilar, etcétera. Os invito a todos a compartir dudas que os han quedado, lo de las plantillas que teníais, recursos, etcétera, o incluso cosas, ¿no? Que habíais nombrado algún ayuntamiento, creo tú mismo, Rafa, ¿no? Para las bajas anormales todos usamos ese. Yo he puesto uno de la Diputación de Gerona, etcétera. Pero en cualquier caso recopilamos esos recursos y así también los facilitamos a todos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos.